Buenas tardes y tengan un nuevo y bendecido sábado. Después de 3 semanas volvemos a conectarnos en vivo para estudiar la lección. Y esta lección es una lección muy importante. La lección 11 de temas del Evangelio de Juan. Y el título es El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y nuestra lección comienza con una imagen. ¿Y qué imagen pone delante de nosotros la lección de esta semana? Vamos a ver que pone a la imagen de la bestia. Y a muchos artistas les va a chocar cómo que esta es la imagen de la bestia. Sí. Y vamos a ver por qué es la imagen de la bestia, a la que, después de unirse en puntos comunes de doctrina, adoran juntos la bestia y el falso profeta. La existencia de esta imagen, de este ídolo, porque es un ídolo, fue anunciada por primera vez en el cántico que Jehová le enseñó a Moisés, llamándola la falsa roca son dioses, cuya vid, el falso Jesús, es la vid de Sodoma, que en ese tiempo habría sido puesta en lugar de Jehová en el remanente del pueblo que no es pueblo. Porque el cántico de Moisés habla de lo que pasaría con Israel y que Dios llamaría a su pueblo con un pueblo que no es pueblo. Y es el remanente de la iglesia cristiana. Y ese remanente, a partir de 1844, como Jesús lo anunció en su sermón profético, son las vírgenes que salieron a recibir al esposo. O sea, esto ocurriría en medio de las vírgenes. Y esta es la imagen que aparece en nuestra lección. El título es El Padre, el Hijo y el Espíritu, y aparece una imagen donde se ve una persona, se ve una paloma, y se ven las manos supuestamente del Padre. O sea, se ven las tres personas de la Trinidad. ¿Y qué dijo, qué anunció Dios? Fíjense, porque Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué dijo en el cántico de Moisés que estaría pasando con nosotros? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Habría dos rocas, la verdadera y la falsa. Y aún nuestros enemigos son de los jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Y quién es la vid? ¿Quién dijo yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Jesús. Pero habría otra vid. Habría una roca que tendría una vid falsa y sería la vid de Sodoma. Y ya estudiamos la semana pasada por qué Dios llama la vid de Sodoma al Jesús de la Trinidad y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y en la Biblia vino es doctrina. ¿Qué serían? Doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y fíjense, el mensaje del primer ángel anuncia que llegó el tiempo que Jehová juzgaría a su pueblo, pero se lo anuncia a la última generación, la que va a ser juzgada en vida. Y cuando llegara el tiempo que Jehová juzgaría a su pueblo, a la última generación, como dice Ezequiel 9, y probaría y sellaría a su pueblo, ¿qué estaría pasando? Y sigue diciendo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea, cuando todos estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúscula en que se refugiaban. Entonces, ¿qué dice Jehová? Que en nuestro medio habría dioses y la habríamos puesto en lugar de él y le estaríamos llamando la roca, pero sería una roca falsa, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Y Jehová nos dice, levántense, que os ayuden y os defiendan, como Elías. Si Jehová es Dios, servidle, y llevad y den pos de él. Y si nosotros le oramos a la falsa roca que son dioses, ¿quién nos tiene que ayudar? Jehová, no. Los dioses de la falsa roca. Pero si son ídolos, ¿quién está detrás de ellos? Los espíritus de demonios. ¿Nos van a ayudar los espíritus de demonios? No. Por eso Jehová dice, ved ahora, y se lo dice al ángel que está ciego, que yo, fíjense, una persona singular, porque este es el significado manifiesto, yo, primera persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Hay dioses con Jehová? No. Pero en la Trinidad hay dioses, sí, pero con Jehová no. ¿Qué tiene que ver Jehová con la Trinidad, con la falsa roca? Nada. Y dice, yo hago morir
yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces la profecía anunciaba claramente cuándo y con qué propósito sería creada esta imagen. Porque fíjense, desde el Cántico de Moisés Dios ya anunció. ¿Cuándo sería creada esta imagen, este ídolo? La profecía de Daniel 8 anunciaba que el nuevo reino o bestia, la bestia espantosa y terrible de Daniel 7, que se levantaría después de Grecia, o sea, un cuerno reino inicialmente pequeño, que crecería mucho, hacia donde es el sur, o sea, hacia el norte de África, hacia el oriente, hacia Grecia, las tierras de Asia Menor y Medo-Persia, todas las tierras que habían sido el reino de Babilonia, Medo-Persia, y de Grecia, y hacia la tierra gloriosa, hacia la tierra de Israel. Y luego de tener el dominio de toda la tierra, buscaría engrandecerse hasta el ejército de los cielos, hasta el reino de los cielos, que es la verdadera iglesia cristiana, que querría tomar el control de la iglesia cristiana, como leemos en Daniel 8, del 9 al 12. Y de uno de ellos, esta es la traducción que hicieron los lobitos vestidos de traductores, porque las palabras se pueden traducir de un modo o de otro. Puede ser de uno de ellos o uno fuera de ellos. Y eso es lo que ocurrió. Entonces había un cuerno al que Grecia no le dio importancia, y es Roma, porque era un reino pequeñito. Grecia dominaba la península itálica, todo el sur, Sicilia, todo el resto de la península, y a Roma no le dio importancia. Ahora, este reino creció y, de ser un reino pequeño, creció después mucho, creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Fíjense, después de tomar todo el dominio de la tierra, quiso tomar el reino de los cielos, el ejército del cielo, a la verdadera iglesia de Cristo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y les pisoteó, o sea, los asesinó en los mártires de Jesús. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, contra el santo, el verdadero Jesús. Y por él fue quitado el continuo, la obra de Dios y de Jesús en el templo del nuevo pacto. Y el lugar del santuario fue echado por tierra, asesinando todo el remanente de la iglesia del desierto, porque el pueblo que conocía a su Dios era el templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo y echó por tierra la verdad. ¿Qué pasó? Se perdió el conocimiento de la verdad. No hubo más pueblo que conociera a su Dios. E hizo cuanto quiso y prosperó. Y esa profecía se cumplió. Como después en la profecía del Apocalipsis se anunció, a su iglesia Dios la sostendría por 1260 años, desde el año 31 a fin del año 13, perdón, siglo 13. Y a finales del siglo 13 fue echada por tierra la verdad y el lugar santuario de Dios, y se perdió ese conocimiento. Empezó el periodo de Sardis, donde había una sola iglesia, la Iglesia Universal Católica del Imperio Romano, y la iglesia verdadera había desaparecido, y el pueblo de Dios que estaba en esa iglesia tenía nombre que vivía, pero estaba muerto. Se llamaba cristiano, pero no tenía vida, porque el Dios de Roma no puede dar vida. Ahora, ¿cuándo y cómo y cuándo se engrandeció hasta el ejército del cielo, justamente el Imperio Romano? Y podemos ver la historia que fue a principios del siglo IV, cuando el emperador Constantino, después de recibir la visión y el sueño que le dio Satanás, levantó las tropas especiales a las que llamó la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, uniendo a los violadores del pacto con la mujer Jezabel, con la religión pagana del Imperio Romano, de la cual él era sumo pontífice. Y el rey norte buscaría que esas tropas especiales ocuparan el lugar de la verdadera Iglesia de Cristo, como anuncia la profecía. Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte, está hablando el rey del norte, y eso lo cumplió Constantino, tropas. Entonces levantaría unas tropas especiales, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanará el santuario y la fortaleza, porque perseguiría al pueblo de Dios, y quitarán el continuo, la obra de Dios y de Jesús en el templo del nuevo pacto, y pondrán la abominación desoladora. Está hablando de la abominación en cuya defensa el desolador asesinaría a los verdaderos cristianos, en cuya defensa la gran ramera se embriagaría de la sangre de los mártires de Jesús. Con lisonjas
seducirá a los violadores del pacto. Son los que se unieron a Constantino. Hicieron la obra de Balaam. Mas el pueblo conoce a su Dios, el remanente de la iglesia primitiva, la verdadera iglesia, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo estudiarán mucho y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y literalmente esto se cumplió. A partir de que Constantino levantó estas tropas, existieron dos iglesias y la iglesia oficial de la bestia romana, la mujer Isabel, buscaba ocupar el lugar de la verdadera iglesia de Cristo, porque la mujer Isabel se habría disfrazado de iglesias. Y la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación del desolador, el ídolo en cuya defensa el desolador asesinaría al pueblo conocido a su Dios, porque no adoraban a su abominación, a su ídolo, fue definida esta abominación en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. En este concilio de la nueva iglesia oficial de la bestia romana, los apóstatas que hicieron la obra de Balaam usaron cosas sacrificadas a los ídolos para definir la doctrina de Jezabel, la doctrina que definía a el nuevo Dios oficial de la bestia romana, la abominación desoladora, que es la Trinidad. Como leemos en Apocalipsis 2:14, hablando del tiempo de Pérgamo, que fue muy corto, desde el año en que Constantino sedujo a los apóstatas, año 313 hasta el 325. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey enemigo, en este caso Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esta es la doctrina que la mujer Isabel, disfrazada de iglesia, de profetisa, le empezó a enseñar al pueblo de Dios en el periodo de Tiatira, para hacerlos adorar al Dios de las fortalezas, el Dios de las bestias, a Satanás y a los demonios, y hacerlos cometer fornicación. Y en vez de conocer a Dios, llevarlos a conocer las profundidades de Satanás, como Jesús lo había anunciado, que pasaría en el periodo de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y fíjense que Jezabel era profetisa de quién, era sacerdotisa de quién, de Baal, y se casó con Acab, y Acab le introdujo en medio del pueblo, y Jezabel empezó a asesinar a los profetas de Jehová, y a poner en su lugar profetas de Baal. Y lo mismo hizo Roma. Se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a que a fornicar. ¿Y qué significa fornicar? Adorar a otro Dios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, los de su doctrina. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Y específicamente es una doctrina que tendríamos que entender cuál es esa doctrina. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, nos impondré otra carga. Pero ¿qué pasa con esa doctrina? El que adora conscientemente esas imágenes sabiendo que son ídolos, le abre la puerta a los espíritus de demonios que lo hacen parte de su habitación, parte del sinagoga de Satanás, y lo llevan a conocer las profundidades de Satanás. Y la profecía de Daniel es muy clara, Daniel 11, hablando del rey del norte, que dice, del Dios de sus padres, ahora está hablando cuando saldría el cuerno pequeño, del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, fíjense, el lugar de Jehová, el lugar de la roca, al Dios de las fortalezas, ¿no? Al dragón, porque las bestias están simbolizadas en el Apocalipsis, ¿por qué? Por las cabezas del dragón. ¿Y a quién adoran las cabezas del dragón? Al dragón. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno, porque lo que está adorando son ídolos, dioses ajenos disfrazados de cristianos, usando las imágenes de Zeus, de Apolo y de Hermes, el Dios mensajero. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces, cuando los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, como parte de la simiente de la serpiente, como Caín, buscaron asesinar a sus antiguos hermanos, a los hijos de Dios, a la simiente de la mujer, a los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque no adoraban a la abominación que ellos adoraban. Y claramente cuando vemos que alguien hace eso,
como dijo Jesús en primera de Juan, perdón, en Juan 3, no primera de Juan. Juan 3, no, perdón, esto lo dijo Juan, primera de Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Eh? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de ¿quién? De Satanás, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso se repitió cuando los apóstatas, después de llegar a conocer las profundidades de Satanás, buscaron asesinar a sus hermanos. Y ellos lograron que a partir del edicto de Salónica, el año 380, redactado por San Jerónimo y San Dámaso, ¿no? Dos santos de la Iglesia Católica, la bestia romana obligara a adorar al dios oficial de la bestia, a la imagen de la bestia, a la Trinidad. Y la bestia romana empezara a asesinar al pueblo que conocía a su dios porque no la adoraban. Y eso es muy claro en la historia. ¿Qué es la Trinidad? Es doctrina de Trinidad es la doctrina de Jezabel, y la Trinidad es la imagen definida de esa doctrina, que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Y es la imagen que la bestia romana obligó a adorar. ¿Qué dijo el edicto de Salónica? Queremos que todos los pueblos, fíjense, profesen la religión. Es una ley que imponía una adoración. La religión que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. Y la definen así. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, ¿cuál es la imagen de la bestia? La Trinidad. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Y cuando se introdujo esa norma en nuestra iglesia, esa doctrina, ¿qué está haciendo el polantista cuando bautiza? Bautizando cristianos católicos. Eso es lo que hace el ángel de la Odisea en su ceguera. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, y un demente y loco no puede comprar ni vender, pierde sus derechos civiles. Sobre los que pesará la infamia de la herejía, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, y será objeto primero de la venganza divina, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? Del dragón. Entonces, y esto es muy claro. Los apóstatas adoraban a la imagen de la bestia definida en la Trinidad. Y el verdadero pueblo conocía a su Dios, no la adoraba. Y prefirió morir antes que postrarse ante estas imágenes. Como Dios le mostró en la de Juan. Primeros Escritos, página 111. Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Entonces, incitó a la iglesia caída, porque ahora había dos iglesias, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza en su religión, al pueblo conocía a su Dios, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. Las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, contra la iglesia del desierto. Y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar la abominación desoladora, la Trinidad. Ahora, ¿y qué hace el polandista ahora? En su ceguera, el ángel de la Odisea está adorando, porque se cumple lo que Dios anunció. Cuando las vírgenes se durmieran, entraría el enemigo y sembraría la cizaña en el campo del padre familia, en la iglesia remanente. Ahora, ¿conocían los que adoraban a la Trinidad, al verdadero Padre y al verdadero Jesús, al verdadero Hijo? No. Como Jesús lo anunció, adoraban a un ídolo y habían llegado a conocer a Satanás. Y Juan, ahora sí, Juan 16, 1 y 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Fíjense, el que expulsa a su hermano de la iglesia, ¿conoce a Dios? Es lo mismo que pasó cuando los que conocían las profundidades de Satanás asesinaron a sus hermanos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjense, el que expulsa a su hermano o el que mata a su hermano, pensando que se rinde servicio a Dios, ¿lo conocen? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocían al Dios verdadero. Estaban adorando un ídolo. No conocían al verdadero Jesús. Porque el Padre y la falsa roca son dioses, es un ídolo. El Dios Hijo de la falsa roca también es un ídolo. Y el Dios Espíritu Santo de la falsa roca también lo es.
Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Y estos son hechos que están grabados a fuego con la sangre de los mártires de Jesús. Y no los podemos negar. Salvo que querramos poner en peligro nuestras vidas. La doctrina de la Trinidad es la que define a el anticristo, a la imagen cristiana del dragón, el dios de las bestias, al que la bestia, el falso profeta, después de unirse en puntos comunes de doctrina, cumpliendo el anuncio de lo que Dios le mostró a Juan, le prepara el camino, engañando al mundo entero para que lo adore. Fíjense estas citas que son muy interesantes. Evento de los últimos días, página 133. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, que es una iglesia que adora ídolos. Y esta es la religión, o sea, la adoración del mismo ídolo que Roma, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y cuando ella escribió esto, todos decían que eso jamás podría pasar. ¿Pasó? Sí. Fíjense, 14 de febrero de 2010, en Roma. ¿Qué anunciaron ahí? Hubo una reunión para celebrar los 40 años del movimiento ecuménico y anunciaron que cosechaban los frutos de ese movimiento. Y el representante del Papa, el cardenal Carper, señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Entonces, ¿qué adoptaron como propios los protestantes? Dejaron de lado la Biblia y adoptaron como propias las doctrinas de Roma. Negaron la reforma. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. Ahora, este es el fundamento común que llevó a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás. ¿Es la roca o es la arena? Es la arena. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Ahora, ¿qué pasó con los protestantes? Aceptaron que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia y aceptaron sus doctrinas como verdaderas. ¿Y qué pasó con la Reforma? Como Dios le había dicho, se unieron de vuelta a Babilonia. Y este es el fruto de los 40 años de diálogo ecuménico que empezaron en el año 1970, el diálogo. Y como Dios le mostró a Juan, eso nos indica que esta es una señal muy clara de que estamos en el tiempo de la última generación, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina. ¿Y cuáles son las principales iglesias? La católica y las protestantes. Influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia, está hablando de la bestia romana, representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, como lo hizo la iglesia de Roma en el año 380. Pero ahora, ¿qué dogmas van a imponer? Los dogmas comunes con Roma, porque adoran la misma imagen. Esa es la imagen de la bestia, la que llevó a los apóstatas a convertirse en asesinos de sus hermanos. Y la primera parte de esta profecía está cumplida, ya se unieron. Y esta es la imagen de la bestia, la imagen del dragón y los demonios, definida en las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, que ella ya le ha dado de ver a todas las naciones. La imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Fíjense, esta es la imagen que vio Constantino, el sol, o sea, Baal con la cruz, signo de que Baal hijo, el hijo del sol, porque para los paganos el sol era el dios principal, la luna era su esposa y la estrella era los hijos. Y la imagen que Satanás le mostró a Constantino es de un hijo del sol, Baal hijo. Y eso es lo que Roma tiene en su copa, ese es el vino del furor de su fornicación, el Cristo niceno. Y de ahí salió la Trinidad, y es el dios de Egipto también, porque Roma representa a la imagen que usaban los egipcios del dios Sol como, ¿qué cosa?
como símbolo del Dios de ellos, el ojo que todo lo ve. Y esta es la imagen de Satanás y los demonios que los lobos vestidos de ovejas debían introducir en nuestra iglesia para sembrar la semilla de la cizaña, el anticristo, en nuestros corazones y darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, para que todas las naciones se maravillaran en pos de la bestia y adoraran al dragón. Y vemos, justamente esto es una presentación de un teólogo nuestro, analizando cómo fue la historia de la teología adventista, que hubo algunos teólogos adventistas, entre ellos uno Frum, los autores del libro Respuesta a preguntas sobre doctrina, que en línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían ¿cuáles? Fíjense, la Trinidad, o sea, lo que es fundamento común de la bestia y el falso profeta, la ida de Cristo, un Jesús que es Dios, y especialmente la expiación completada en la cruz, o sea que no había una obra de Jesús en el santuario después de la cruz, y la justicia por la fe en Cristo, en vez de la justicia por la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en vez de tener la fe de Jesús, esa es otra fe. Y este es el vino de Babilonia, porque ahí está la imagen de la bestia. Y eso es lo que se introdujo en nuestra iglesia. Y las iglesias que forman el mundo evangélico, a las que quería unirnos Fromm y sus amigos, son las iglesias caídas de manos de Satanás, de las que Dios se por el pueblo adventista, a las que Satanás y sus siervos buscan unirnos. Como leemos en primeros escritos, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Y cuándo les uniría con Roma? Esperaría, porque ya las tenía dominadas, la podía unir cuando quisiera. Ahora, ¿qué esperaría? Hasta ver las señales que, como Dios le mostró a Juan, le indicarían a Satanás, cosa que él vería, que había llegado el tiempo de la última generación. Y esas señales cuando él viera que entra el hombre de escobilla y empieza a despertar al pueblo adventista para que discerna sus engaños. Y ahí empieza a actuar. Entonces, como Satanás vio que eso pasó, eso nos indica que el hombre de escobilla en el 2010 ya había entrado, empezó a actuar. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial y entró tras el segundo velo, las iglesias han estado llenándose de todo inmunda y aborrecible. Y ya están unidas a Roma adorando ¿a quién? Al dragón. Ahora, ¿pero qué pasaría? Estas iglesias cayeron y quedaba una sola. Como dice la escuela del conflicto de los siglos, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La única iglesia remanente, la iglesia adventista, se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se hará consumado en toda la cristiandad. No queda ninguna iglesia sin haberse unido al mundo. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 aún está reservado para lo porvenir. Estaba en ese tiempo cuando ella escribió El conflicto de los siglos, pero ahora no, ya es verdad presente. En nuestra iglesia, Satanás y sus siervos ya pusieron a la abominación desoladora, a las falsas rocas que son dioses, en lugar de Jehová. Y esta es la creencia fundamental número 2, la Trinidad, que dice, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Y este es el mismo Dios que aparece en el Edicto de Tesalónica, es la abominación desoladora. Esta es la Trinidad. Y la Trinidad, dicen, Dios es inmortal, poderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito, escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Y este es el ídolo que pusieron en lugar de Jehová, en lugar de la roca. Esta es la falsa roca, son dioses. ¿Y qué pasó cuando los protestantes reconocieron a Roma como parte de la Iglesia de Cristo? Y los adventistas también. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Quién le hizo la herida a Roma? La Iglesia de Reforma, al mostrar que no era la Iglesia de Cristo, y por eso los protestantes, que eran católicos, salieron de Roma. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo? Cuando los que hicieron la herida la reconocen como la verdadera Iglesia de Cristo. Y se maravilló, dice, toda la tierra. O sea, y la tierra es donde está el remanente. No es el mar, no es Babilonia. Porque para que toda la tierra se maraville en pos de la bestia,
el pueblo de la iglesia remanente también. Y todos adoraron ¿a quién? Al dragón, al mismo Dios. ¿Y está pasando? Claro que sí. Por eso es necesario predicar el mensaje del tercer ángel al pueblo adventista. Por eso el Apocalipsis 14:8, el mensaje del segundo ángel, ahora sí es verdad nuevamente, es verdad presente nuevamente. Otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Y especialmente en este tiempo la iglesia remanente del vino el furor de su fornicación. ¿Estaría adorando el pueblo adventista al dragón, adorando a la imagen de la bestia, junto a la bestia y el falso profeta? Sí, ese es el anuncio de la palabra profética más segura. Por eso Dios tendría que enviar a su pueblo al profeta Elías para que despertara a las vírgenes dormidas, les hiciera oír el significado directo, el mensaje del testigo fiel y verdadero, que el testigo fiel y verdadero le envía al ángel de la Odisea, como Dios le mostró en la escuela la visión del zarandeo, y esa es la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, para que conociera a Jehová, el único Dios verdadero, escuchara las palabras del Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, y viera iluminado el camino a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Juan en su primera visión, para que pudiera prepararse para poder recibir ese de Dios e ir con Jesús a la batalla de Armagedón. Y a partir de ese momento, que el pueblo empezara a ser despertado, empezaría a germinar y a crecer juntos en el campo del Padre de Familia, en la iglesia adventista, el trigo y la cizaña. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y quién es el Baal moderno? La Trinidad, el Dios de Jezabel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, a su ídolo, a su Dios, a la Trinidad, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Porque lo que va a hacer que Estados Unidos se convierta en una bestia es que haga lo mismo que hizo Roma en el edicto de Tesalónica. Y el problema lo van a tener los que adoran a la bestia de su imagen y los que reciban la marca de su nombre. Pero ¿por qué van a recibir la marca de su nombre? ¿Por qué van a conocer las profundidades de Satanás? Porque lo van a hacer conscientemente. Por eso, como Dios le mostró a Juan, el mensaje, la predicación plena del mensaje de los tres ángeles, es la que inicia la iglesia adventista el crecimiento entre nuestros corazones del trigo y la cizaña. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deben absorber completamente la mente y la atención. O sea, si sabemos cuál es la puerta ancha y cuál es la puerta estrecha, cuál es el verdadero Jesús, cuál es el falso, y elegimos adorar al falso, Dios dejará de protegernos y Satanás y sus demonios nos darán parte de su habitación y nos llevará a conocer las profundidades de Satanás. De eso no hay duda. Por eso es un tema muy delicado. ¿Qué adventistas entrarían por la puerta ancha del sinagoga de Satanás y recibirían la falsa lluvia tardía o temprana, perdón, que haría germinar sus corazones a la semilla de la cizaña y nos llevaría a conocer las profundidades de Satanás? Los que rechazaran el mensaje que Dios les enviaría y siguiera adorando la imagen de la bestia. Como dice Elena White, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar a su gloria creciente. Se niegan a oír. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. ¿Qué destino tendrían estos adventistas? El mismo destino que la bestia y el falso profeta, y el de todos los que adoren a la imagen de la bestia, llamando Dios y Cristo a Satanás, y llamando Espíritu Santo a los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia, al gran río Éufrates que alimenta la Gran Babilonia. Y Jesús es claro en su mensaje, porque él interpretó la profecía de Daniel 12, en su sermón profético, y dijo, y será predicado este evangelio del reino. Fíjense, el verdadero evangelio eterno, el del reino de Dios, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tiene que hacer el pueblo adventista para preparar el camino a la segunda venida de Jesús? Primero, recuperar el conocimiento de la verdad. Conocer al verdadero Jesús, al verdadero Dios y al verdadero Evangelio, y después predicarlo.
Y cuando haya sido predicada la verdad a todo el mundo y todo el mundo haya recibido el sello de Dios o la marca de la bestia, vendrá el fin. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee a Daniel entienda. ¿Eh? Y para nosotros es fácil, porque podemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿Y quién va a venir? Satanás simulando la segunda venida de Jesús, porque él es el que se esconde detrás de esa abominación. Entonces, los que estén en Judea, o sea, los judíos, los circuncidados en el corazón, los que tengan el sello de Dios, huyan a los montes. ¿Por qué? Para caer las plagas. Y Jesús es claro, entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque ¿cómo llamarían la bestia y el falso profeta a la abominación asoladora? Cristo. Cristo la llama. Porque ese Cristo, ese Jesús, es la abominación asoladora. ¿Y qué dice Jesús? No le crean, porque el que viene primero es Satanás simulando la venida de Jesús. Es el Cristo que es la puerta ancha, ¿no? Es el Jesús de la Trinidad. Y esto es lo que va a pasar. Y Dios fue muy claro con el pueblo adventista. Fíjense, la imagen de la izquierda es la imagen que vio Constantino, la derecha es a la que Roma llama Jesús, le da a comer al pueblo, la hostia, que es el sol con la cruz, y la imagen del medio apareció en nuestras lecciones para unirnos a nosotros, a toda la multitud que va a adorar a quién, a Satanás. Ahí está el sol con la cruz en el medio, y todos adorándolo. Pero la revelación que Dios le dio al pueblo adventista es muy clara, como dice en la de Juárez. En esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, ¿no? El Jesús al que adora la bestia y el falso profeta, como si fuera el Cristo verdadero. Fíjense que hay dos Jesús, hay dos Cristos, el verdadero y el falso. Y el falso es el que adora la bestia y el falso profeta, el de la Trinidad. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es ¿quién? Es Satanás, vestido como ángel de luz. O sea, ¿quién es la abominación desoladora? ¿Quién es el falso Jesús? ¿Quién es el anticristo? Satanás. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué se unen? Para adorar a Satanás. Ese es el objetivo del ecumenismo, al que nuestros dirigentes alaban y se unen, para adorar a Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y es clara, la oración de Dios es muy clara, para que nadie sea engañado. Pero ¿qué pasa con nuestros dirigentes? Niegan las palabras de Dios. Y al hablar del movimiento ecuménico, ¿no?, que Dios nos dijo claramente que para adorar a Satanás, dice lo siguiente. Y esto, fíjense, es una publicación oficial de la Iglesia Adventista. Y se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General. ¿Y qué dice sobre el movimiento ecuménico? No se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables. Ahora, ¿cuál es la meta del ecumenismo? Dios nos dice que es adorar a Satanás. ¿Y qué dicen nuestros dirigentes? Que esas metas son loables. Y algunas influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo. Ahora, es la unidad de todo el mundo adorando a Satanás, del falso cristianismo. Y agrega, ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. O sea, Jesús oró para que adoremos a la imagen de la bestia, para que adoremos a Satanás. Es una locura. Pero esa es la condición de nuestros dirigentes. El movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamento. ¿Quién eliminó esos prejuicios? Nuestros dirigentes. ¿De qué prejuicios se deshicieron nuestros dirigentes para unirse a las iglesias caídas? Claramente se deshicieron de las amonestaciones del mensaje del tercer ángel. Porque si esas iglesias caídas son parte de la sinagoga de Satanás y se unen a ellas, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser también parte de la sinagoga. Aquí Jesús está adorando al mismo Jesús que la bestia y el falso profeta, porque buscaron unirse a esas iglesias.
Al adorar a la imagen de la bestia, están adorando a Satanás y a los demonios. Y esa es la triste realidad. Y esa es la triste realidad en la que se encuentra el pueblo adventista, porque está engañado. Y especialmente los hombres de talento y elocuencia, nuestros ministros, se encuentran en peligro de entrar por la puerta ancha, participar del mismo espíritu que justamente los que son parte de la sinagoga de Satanás y convertirse en parte de la sinagoga de Satanás y el falso profeta. Como Dios el problema de Juan, está en Conflicto de los Siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. ¿Qué van a hacer con el mensaje del tercer ángel? Lo negarán e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Fíjense, ¿qué espíritu habita en el mundo? Los espíritus de demonios. O sea, haciéndose parte de la sinagoga de Satanás, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, que se gozarán un día en la verdad, está hablando de nuestros ministros, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y esta es la palabra profética más segura. ¿Y qué pasa al final? Cuando todos estén adorando a Satanás, incluyendo a los muchos adventistas que entran a la puerta ancha, ¿qué va a pasar? Van a empezar a caer las plagas sobre ellos. Hay una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Que adoraban a quién? A la Trinidad. Y especialmente cuando Satanás venga, ¿a quién van a estar adorando? A Satanás, que habrá venido disfrazado de Cristo. Y como dice Apocalipsis 19, 20 y 21, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Triste final. Pero lo más triste va a ser que personas que conocían el mensaje del tercer ángel, a los que Dios nos había revelado qué es lo que está pasando, adoren a Satanás. Y el objetivo de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, empezando por los moradores de la tierra, las vírgenes dormidas, es que todos sepamos qué es lo que está sucediendo y lo que va a suceder y tengamos oportunidad de elegir la salvación. Pero la elección es nuestra, siempre es nuestra. Entonces vamos ahora a entrar, ¿no?, más claramente a ver, en vez de ver la historia, vamos a ir con la Biblia ahora. El verdadero Dios y la imagen de la bestia. La lección de esta semana comienza con las siguientes afirmaciones. Los 3 miembros de la deidad, o sea, de la Trinidad, son mencionados en Juan 1. ¿Y por qué aparecen en Juan 1? Porque como Dios le mostró a Jehová y los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar la doctrina de Jezabel. Durante siglos los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad, de la Trinidad. Pero como eso no es posible, dicen, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano. Juan dice que si quieres entender a Dios, debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Este enfoque nos abre todo un mundo nuevo de relaciones entre los 3 miembros de la deidad. Está hablando de la abominación desoladora entre ellos y los seres humanos y entre los propios seres humanos. La lección de esta semana examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora en el contexto del discurso de despedida de Jesús, Juan 13 al 17. Bueno, y esta es la lección es la primera lección, la lección de este sábado. Ahora, ¿qué pasa? La Trinidad, como ya vimos, es la deidad de la bestia y es muy fácil de entender. No es que sea imposible de entender, es muy fácil de entender, ya que fue definida por los hombres que hicieron la obra de Balaam.
Solo hay que comprender los términos filosóficos, las cosas sacrificadas a los ídolos, con los que fue definida. Por eso, para comprenderla, nuestros teólogos deben aprender obligatoriamente filosofía. Es una materia que ellos tienen que estudiar obligatoriamente, obligadamente, para comprender qué cosa, al Dios que le van a enseñar. ¿Y qué dice Roma en su catecismo? Artículos 51 y 252. Para la formulación del dogma de la Trinidad. Fíjense, Roma no tiene ningún prurito en decir que ella definió la Trinidad y que es un dogma definido por ella. La Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Y estos conceptos no estaban en la Biblia, pero ahora están. ¿Por qué? Porque los sabios de Roma le introdujeron la Biblia católica para dar sustento a sus doctrinas. Por ejemplo, ¿dónde está? En Hebreos 1 al 3, cuando habla de Jesús, siendo la imagen de su sustancia, y hablan de que Él es el creador, es el verbo, etc. Son conceptos paganos. Y dice Roma, al hacer esto no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar adelante un misterio inefable. Por eso nuestros teólogos dicen no se puede comprender. Es un verso. Es un verso, porque lo definieron hombres usando conceptos filosóficos, es fácil entenderlos. Y el artículo 52 dice algo muy interesante. La Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza, para asignar al ser divino en su unidad. Porque Roma adora 4 seres divinos. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y está el ser divino en su unidad, que es la sustancia. Y que Roma representa como el sol, porque nos muestra claramente sus imágenes que el Padre va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Entonces, lo único que es imposible es ocultar que la Trinidad, la deidad trina, es un ídolo, ya que Jehová Dios es muy claro al hablar de sí mismo en su palabra, con palabras que incluso los niños pueden comprender, como dice Elena de White. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y obscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres, dice, son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Y que agrega ella, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. ¿Cuál es el significado manifiesto? Lo que Dios dice directamente, que lo puede entender un niño. Como dice en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. Lo que Dios reveló son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Lo pueden entender nuestros hijos? Claro que sí. No es para sabios. Es para todos y para siempre. Y como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuál es la verdad? Conocer todo lo que Dios dijo de un tema, buscar la suma de lo que Dios dijo sobre un tema, y esa es la verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros para vivir? Como lo hizo Jesús, debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Como dice Deuteronomio 8, 2 y 3. Que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué pasa si nos negamos a alimentarnos de todo lo que sale de la boca de Jehová? No podemos vivir. Porque para vivir tenemos que alimentarnos de todo. ¿De cuánto? De todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué pasa si dejamos un solo así, dice Jehová, de lado para seguir creyendo en falsas doctrinas? Rechazamos la verdad y elegimos creer la mentira, eso es claro. Como dice Elena, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y eso se aplica a todo. ¿Conoce Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, a otra persona que sea Dios o que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza? No, no conoce a ninguno. Fíjense lo que Dios dice, empezando por el cántico Moisés, porque el nombre de Jehová proclamaré en gran sed a nuestro Dios, Él. Fíjense, una persona singular es la roca.
¿Cuántas rocas hay? Una sola. Él, Jehová, nuestro Dios y Padre. Y termina diciendo, ¿no es el tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Quién nos creó? Jehová. Y en Isaías 64:8 leemos, ahora pues Jehová tú, fíjense, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Creador, Jehová, nuestro Dios y Creador. ¿Nos creó otra persona? No. Es muy clara la Biblia. Es el significado manifiesto de su palabra. Y vamos a leer algunas palabras de Dios. Por ejemplo, empezando Éxodo 9:13 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo. Fíjense, una persona singular en toda la tierra. No hay otro. ¿Mm? Y después leemos en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, una persona singular, no hay otro. ¿Ah? Es muy clara la Biblia. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Hay otro? Aparte de nuestro Dios y Padre que sea Dios, no existe. ¿Qué pasa con la Trinidad? Es muy claro, este es el significado manifiesto de la palabra de Dios, no hay otro. Ahora, para creer en la Trinidad, ¿qué tenemos que hacer con estos claros y categóricos así, Jehová? Dejarnos de lado y negarnos a alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Primera Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y al anunciar la venida del Mesías, ¿qué dijo Jehová por medio de Isaías? Isaías 44:6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién está hablando? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Y qué dice? Que Él es nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y es muy claro. ¿Había otra persona fuera de Dios aparte de Jehová? No. ¿Que fuera fuerte, que tuviera su naturaleza? No. Él no conocía ninguna. ¿Y qué dice Juan 1:1 al 3? Que había otra y se llamaba el Verbo. Porque esas son palabras de los sabios de Roma para reflejar la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿tiene Jehová relación alguna con el Dios de la Trinidad, con el Dios Padre de la Trinidad, con el Dios Hijo de la Trinidad y con el Dios Espíritu Santo de la Trinidad? No. No tiene relación alguna, ya que, primero, Jehová es un ser personal, el gran yo soy, y no una institución, no una triada, no un triunvirato, como él es el Dios la Trinidad, formado por tres dioses. Esa es la falsa roca. Y Jehová no tiene relación alguna con el Dios Padre de la Trinidad, porque con él no hay de otros dioses, como sí los hay con el Dios Padre de la Trinidad. Y Jehová no tiene relación alguna con el Dios Hijo de la Trinidad, el Verbo, ni con el Dios Espíritu Santo de la Trinidad. Jehová no conoce a ninguna persona que sea Dios o que sea fuerte como él, que tenga su naturaleza. ¿Qué son? Son ídolos, eso es muy claro. Entonces, si nos alimentamos toda la palabra que sale de boca de Jehová, ¿podemos creer en la Trinidad? No, de ningún modo. Y si creemos y rechazamos la palabra de Dios, ¿podemos vivir? No, porque de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para hacernos creer en la Trinidad, los sacerdotes de la imagen de la bestia deben ocultarnos cuál es el significado manifiesto de los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que es un ídolo, y hacernos creer las palabras que los sabios de Roma incluyeron en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, como Dios le mostró en el juez. Primeros Escritos, página 220. Vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué pasa con nuestras Biblias? ¿Tienen las palabras originales? No, sus palabras fueron cambiadas. ¿Y qué hicieron estos sabios? Confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición de Jezabel,
querían reflejar la abominación asoladora en nuestras Biblias. Y no pudieron hacerlo plenamente en el Antiguo Testamento, porque, como dice Pablo en Romanos 3, 1 y 2, Dios le encargó al pueblo judío que proteja el Antiguo Testamento, y lo protegieron. Pero el Nuevo Testamento quedó en las manos de Roma, porque cuando asesinó a todo el remanente de la iglesia primitiva, ¿quién quedó? Solo Roma. ¿Y qué hizo con las verdaderas Biblias? Las quemó todas. Y como leemos en el conflicto de los siglos, página 639, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras, pero no saben que están creyendo las palabras de los sabios de Roma, que no fueron inspiradas por Dios, sino por Satanás. Por eso, ¿cuál es el consejo al pueblo antista, el que tiene que conocer cuál es la verdad? Dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Qué ocultan? Los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Dios habla de sí mismo en su palabra. Pero agrega, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestros niños también van a ser probados. Y tienen que alimentarse de toda palabra que sale a la boca de Jehová para vivir. Y pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia es sencilla al hablar. Dios es sencillo, habla en nuestro lenguaje, de forma clara y directa. Y los niños pueden entender el significado manifiesto de las palabras de Dios. Entonces, por eso, para seguir creyendo en la Trinidad, después de ver cuáles son algunos de estos claros y categóricos, así dice Jehová, debemos negarnos a alimentarnos de toda palabra que sale a la boca de Dios. Debemos negarnos a vivir. Porque de todo lo que sale a la boca de Jehová, vivirá el hombre. Y si rechazamos alimentarnos de todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿podemos vivir? No. Y eso es muy claro. ¿Y qué dice Dios? Esta palabra es clara. El verdadero Padre es Jehová. Nuestro verdadero Dios y Padre, nuestro Creador es Jehová, el Dios y Padre del Mesías, el Dios y Padre de Jesucristo hombre. Como leímos ya en Deuteronomio 32, 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré, gran será nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca. Y es nuestro Padre porque Él nos creó. Y en Isaías 64, 8 leemos, ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos formó con sus manos, no otra persona, no el verbo. Y eso es muy claro. ¿Y qué le dijo Jesús a María? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y quién es Jesús? Por eso es importante entenderlo, porque Él es la puerta estrecha. El verdadero Hijo es Jehová manifestado en carne, no es otro Dios, no es el Verbo. El verdadero Hijo de Dios no es un Dios Hijo, es el Mesías, el renuevo de Jehová, Jesucristo hombre, engendrado por Dios con la carne de David, una verdadera oveja, cuyo nombre es Jehová, porque es Jehová manifestado en carne. Y vamos a leer las palabras de Dios sobre el Mesías. Primero las que le dijo a David, 2 Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando ya hayas muerto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá a tus entrañas y afirmaré su reino. Yo lo voy a engendrar, le está diciendo. Él edificará casa a mi nombre. El verdadero templo es Jehová, porque el templo de Jerusalén y el santuario del desierto eran simbólicos, lo edificaría el Mesías. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el Padre y él me será a mi hijo, a futuro. Cuando lo engendre, con tu carne está diciendo. No había un Dios hijo. Jehová no conocía a una persona que fuera Dios. Y eso es muy claro. Y como dice Pablo en Romanos 1:3,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Tenía la carne de David, la carne de todos sus hermanos. Era un hombre. ¿Pero quién lo engendró? Dios. Era hijo de Dios, porque Dios lo había engendrado, era hijo del hombre. Y lo interesante es quién era, cuál es su identidad. Y cuando leemos Salmos 12 al 9, David está hablando de quién? De su hijo y el hijo de Dios, del Mesías. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es una profecía. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esas palabras le dijo Satanás a Jesús, pidiéndole que lo adorara para que Jesús creyera que era su padre. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija alfarero, los desmenuzarás. Y en Salmo 89, 26, 27 leemos la profecía siguiente. Jehová anunció, él me clamará. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Y qué hizo Jesús? Como recién leímos, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque Jesús clamaba que Jehová era su Dios, porque como hombre, Jehová era la roca de su salvación. Aunque él era Dios mismo hecho carne, pero como hombre, como nuestro hermano, le clamaba a Dios diciéndole, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Y qué dice Jehová? Yo también le pondré por primogénito. ¿Por qué? Porque no sería el único hijo de Dios. Jesús tendría hermanos, ¿no? Y eso es lo más hermoso del Evangelio, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en Isaías 9:6 se nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Conocía a Jehová alguien que fuera Dios y fuera fuerte como él? No. ¿Quién es el único Dios fuerte? Jehová. Porque Jehová se haría hombre para redimirnos. Padre eterno. No es un hijo eterno. Es Jehová, nuestro Padre. Él sería el príncipe de paz. Por eso, su nombre es Jehová, como leemos en Isaías 43. Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿A quién le preparó el camino Juan? A Jehová. ¿Y lo sabía? Por supuesto que sí. Enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios, porque Jehová es nuestro Dios, hecho hombre, por amor a nosotros. Y en 1 Timoteo 2, 3 a 5 leemos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el Mesías? Es nuestro Dios, es Jehová, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios, Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Y este es el misterio de la piedad, dice Pablo. Que Dios, que Jehová, Yahvé, fue manifestado en carne. Jesús es quién? Es Jehová mismo hecho hombre. Como dice Juan en Juan 1, 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién es nuestro Padre? Jehová. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, a los que creen que él es Jehová, que es Yahvé, ¿eh? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra a los hermanos de Jesús, como engendró a Jesús. Y esa es la promesa. Como dice Jeremías 23, 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantará a David renuevo justo. Está hablando del Mesías. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará. ¿Cómo lo llamarían los que lo conocieran? Jehová, porque es Jehová. Es nuestro Dios, justicia nuestra. No es el verbo, no es un Dios hijo. Es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero. El verdadero Jesús, el santo, el verdadero, es Jehová. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién es? Es Jehová, el santo Israel. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor.
O sea, nuestro Creador, nuestro Dios y Padre es nuestro Redentor, porque Dios se hizo hombre. El Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y como Dios lo anunció, Jesucristo hombre salió ¿de quién? De Jehová, y es el renuevo de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra había dos personas. Estaba Jehová, nuestro Dios y Padre, y estaba su Hijo. Pero es Jehová hecho hombre. Por eso Dios lo explica del modo en que le sale una rama a un árbol. A él le saldría una rama, al árbol espiritual le saldría una rama humana con la carne de David. Y esa rama sería visible y habitaría entre nosotros. Y sería Dios con nosotros. Y como leemos en Isaías 53, 1 y 2, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, porque es un renuevo de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Fíjense, no es como Apolo, no es como las imágenes a las que Roma llama a Jesús. Sería un hombre común, sin hermosura, sin parecer. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, no era como David, no era como Saúl, no era como a los hombres les gusta ver a un líder, no era como Apolo, no es como Satanás. No había hermosura en él, ni parecer, sin atractivo para que le deseemos. Y por medio de Zacarías Dios nos anunció que él lo perfeccionaría. Escucha, pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Qué está diciéndoles Dios? A los que están reedificando justamente el templo de Jerusalén. Le dice, yo los tomo a ustedes como un símbolo. Todo lo que digo de ustedes es un símbolo. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puso delante Josué, simbólicamente la piedra del ángulo, sobre esta única piedra hay 7 ojos. El antitipo de esa piedra es la única piedra sobre la que hay 7 ojos, que es Jehová. Y aquí yo grabaré su cultura, yo lo voy a perfeccionar, dice Jehová de los ejércitos, que una vez que lo haya perfeccionado, quitaré el pecado de la tierra en un día, cuando sea un cordero adulto y sin mancha, que tenga, ¿qué cosa? Mi nombre escrito en la frente, que tenga la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Ahí voy a quitar el pecado de la tierra en un día, porque la voy a cargar sobre él. Y después de eso, como dice Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, el Mesías, que es Jehová hecho hombre, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, sus hermanos, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y también Jesús es nuestro verdadero sacerdote y único mediador, no hay otro mediador, no hay otro paráclitos, uno solo. Y leemos Zacarías también 6:12 al 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí el varón, el hombre, fíjense, cuyo nombre es el renuevo de Jehová, sería un hombre, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevará gloria? Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Pondría su trono el templo del nuevo pacto y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Este es el continuo que se realizaría en el templo del nuevo pacto. El continuo que fue quitado por el hombre de pecado. Y Pablo es muy claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Jesucristo, hombre? Es nuestro sacerdote. Por las Escrituras sabemos que el verdadero Mesías es Jehová, Yahvé, el gran yo soy, nuestro Dios y Creador manifestado en carne. Por eso, al ver a Jesús, el reino de Jehová, los discípulos habían visto a quién, al Padre, a Jehová, al invisible, porque la rama humana de Jehová, el reino de Jehová, era visible, porque es Jehová con nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Fíjense, Juan 14:7-9. Si me conocieseis, le dijo a sus discípulos, porque no lo conocían, no entendían quién era, y no lo entenderían hasta que les abriera la mente, el conocimiento, y les enseñara las Escrituras. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, les dice. Soy yo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Jesús es Jehová, manifestado en carne, el único Dios verdadero. ¿Y cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? El Espíritu Santo, que es parte de la falsa roca, son dioses, la tercera persona de la Trinidad o deidad, no es el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo que es el disfraz de Satanás y de los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia, en la sinagoga de Satanás, y llevan a los que lo reciben, ¿a qué? A conocer las profundidades de Satanás, del mismo modo en el que ellos las conocen. Y eso es muy claro, lo podemos ver en la historia claramente. Pero no es un Dios que estuviera con Jehová el Espíritu Santo. Para comprender cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa, debemos comprender cuál es la promesa del Padre. La promesa de Jehová, el Evangelio del Reino de Dios, el verdadero Evangelio eterno, el Evangelio que vino a predicar Jesús y es parte de la verdad echada por tierra. Debemos comprender el anuncio de las promesas que Dios podría empezar a cumplir después de redimirnos de la esclavitud del pecado con la sangre de su Cordero. Y leo Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba él? Que Dios iba a reinar en medio de su pueblo, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuándo Dios podría reinar en sus hijos? Cuando los redimiera, antes no. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Cuando Dios envió y ungió a su Cordero, exactamente en el tiempo que anunciaba la profecía de Daniel 9, al fin de la semana 69. ¿Cuándo vino el reino de Dios a los hombres? En Pentecostés del año 31, después que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos y sembró en sus corazones la semilla del reino. Y como leemos en Hechos 1, 3 al 8, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, porque no entendían el Evangelio, tampoco habían entendido quién era Jesús. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y como dice Apocalipsis 12, ¿cuándo vino la salvación, el reino de Dios? Cuando Jesús venció y Satanás fue echado del cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. No es algo futuro. Vino en el año 31. En Pentecostés, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Qué pasó con los que entraron al reino de Dios? También vencieron como Jesús venció. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, siguiendo las pisadas de Jesús. Y cuando vi el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y estaba dando a luz a sus hermanos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 años hasta el fin del siglo XIII, cuando fue echada por tierra la verdad y el lugar santuario de Dios, los lugares asolados que tienen que ser reedificados. Por eso vemos que la verdadera iglesia de Cristo fue sustentada por Dios en el desierto por 1260 años. Aunque en el siglo IV pareciera otra iglesia. Desde el año 31 hasta finales del siglo XIII, cuando el lugar del santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, y quedó una sola iglesia, la mujer Isabel, y el pueblo de Dios pasó por el periodo Sardis. Tenía nombre de que vivía, se llamaba cristiano, pero estaba muerto, porque no conocía la verdad. ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Jehová es que Él mismo haría la obra necesaria para que nosotros volviera a reflejarse su gloria
la gloria de la que todos los pecadores estamos destituidos, la gloria que se vio en Jesús, en Jesucristo hombre, el primogénito del simiente de la mujer, el primogénito entre muchos hermanos. Como leímos en Isaías 43 al 5, lo que Dios anunció es que Juan le prepararía el camino a Jehová, por Jesús en Jehová, nuestro Dios, y se manifestaría la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la vería, porque Jesús se vio la gloria de Jehová. ¿Y por qué la gloria de Jehová fue vista en Jesús? Porque Jesús fue el primer hombre en cuya mente y corazón Dios escribió su ley, la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, cumpliendo las promesas del nuevo pacto. Como leemos en Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso diría el Mesías. Ahora, ¿está en nuestro corazón? No, en nuestro corazón está la ley del pecado. Pero en Jesús estaba la ley de Dios. Y estaba, como Dios es amor, estaba el amor de Dios, como Él dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Porque el amor de Dios se perfecciona en Jesús. Permaneced en mi amor. Y esto es lo importante. Jesús tenía nuestra misma carne y sangre, pero era un árbol bueno, porque a diferencia nuestra, tenía un buen tesoro en el corazón, tenía la ley de Dios escrita en la mente del corazón, como Dios prometió que llegaría a tenerla todos los hijos que él engendrara, la simiente de la mujer, los discípulos y hermanos de Jesús. Y Jesús fue claro, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El problema del hombre no está en su carne, porque Jesús tenía nuestra misma carne, no está en nuestros genes, está en el tesoro de nuestro corazón. ¿Quién circuncidaría nuestro corazón? Y la promesa es clara, es Jehová, nuestro Dios y Padre, para que podamos volver a amar como Él ama, como le leemos en Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién haría la obra? Jehová, nuestro Padre. Él la haría, no otra persona. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cómo lo circuncidaría? Escribiendo su ley, la ley que tiene escrita en su mente y en su corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, después de redimirnos de la esclavitud del pecado. Por eso, por medio de Jeremías, Dios anunció primero que levantaría a David un renuevo justo, y por supuesto, ¿cómo le llamaríamos? Jehová, justicia nuestra, y después de redimirnos, ¿qué haría? Pero este es el pecado que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Dónde va a estar la ley de Dios? En nuestra mente y en nuestro corazón, como estaba en la mente y el corazón de Adán y Eva cuando fueron creados. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso había un pueblo que conocía a su Dios y eran los miembros de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Dios estaba escribiendo su ley en su mente y en sus corazones y conocían a Dios. Porque ese sería el resultado. Conoceríamos a Jehová, conoceríamos cómo Él piensa y siente, conoceríamos la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón, conoceríamos su nombre, su carácter, cuál es el verdadero amor, y ese amor se vería en nosotros como se ve en Jesús. Por eso seríamos discípulos de Jesús, como Jesús lo dijo en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Jesús. Pero para eso el amor de Jesús tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, si el amor de Dios estuviera en nuestro corazón, recién ahí podríamos ser, ¿qué cosa? Testigos de Jesús, para que nos conocieran y conocieran a Jesús y conocieran a Dios. Y por eso la profecía dice en Isaías 8 y Isaías 18 que este es el pedido del Mesías.
en su pacto con Dios para redimirnos. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Escribe la ley en la mente y el corazón de mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Y estas son las palabras que tomó el autor de Hebreos. Jesús confiaba en quién? En Jehová, en su Dios y Padre. Jesucristo hombre. Ahora, aunque era Jehová manifestado en carne, como hombre tenía que tener fe. Y el que tiene la fe de Jesús va a tener el testimonio de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Proféticamente. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, porque los hermanos de Jesús son hijos de Dios también. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Por eso, como Jesús dijo, Él era la luz del mundo cuando estaba aquí en la tierra, pero después, ¿quién sería la luz del mundo? Como dijo en su sermón del monte, vosotros sois la luz del mundo. Somos por señales y presagios. ¿Quiénes? Los hijos, dice, que me dio Jehová, el linaje de Jesús, los hermanos de Jesús. Ese era el testimonio que se veía en los miembros de la iglesia primitiva, los que tenían la esperanza de la gloria de Dios, porque conocían el verdadero evangelio y empezaron a reflejar la gloria de Dios, a tener el amor de Dios en sus corazones, los judíos del nuevo pacto, los circuncidados en el corazón, como dice Pablo en Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque eso era parte del antiguo pacto, que por supuesto es eterno. Los judíos tienen que seguir circuncidándose. Pero había una nueva promesa, sino que es judío en el tiempo del nuevo pacto el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque el judío, el nuevo pacto, había en la iglesia cristiana judíos circuncidados en la carne y otros que eran gentiles, pero eran circuncidados en el corazón. Y eran parte del nuevo pacto. Y reflejaban el amor de Dios, como dice Pablo a los Romanos. Romanos 5, 1 y 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque esa es la promesa del pacto, que la gloria de Dios, de la cual está destituido el hombre, volvería a reflejarse en nosotros. ¿Cuándo? Cuando Dios escribiera su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Podían amar ellos como Jesús amaba? ¿Podían amar como Dios amaba? Sí. Sí. Esa era la luz que se veía en la iglesia primitiva. El amor de Dios. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio? Su amor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y está hablando que Dios, nuestro Padre, se hizo hombre. Y cuando vino a redimirnos, el mundo no lo conoció. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es la vida? La vida eterna está en conocer a Dios, y la única forma de conocerlo es que Él escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos amar como Él ama. Y esa es la vida. El que no ama a su hermano permanece muerto, sigue muerto. Y ese es el problema del ángel de la Odisea. Por eso Jesús le dice que Él le ofrece vestiduras blancas para vestirse, para que pueda entrar a la casa de Dios y después pueda tener oro refinado de fuego en el corazón, el amor de Dios. ¿Quién hacía esta obra? Jehová, Dios mismo. ¿Quién escribía su ley en la mente y el corazón de su pueblo? Dios mismo, nuestro Dios y Padre, el labrador, como Jesús lo dijo. Juan 14, 23 leemos, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo. Y haremos morada con él. Este es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. La presencia de Dios y de su Cordero en nosotros. ¿Y qué haría cada uno? Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos transforma en imagen de Jesús? Su Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y termina diciendo, yo soy la vid,
porque es la vid verdadera. No estamos hablando de la vid de Sodoma, que es el otro Jesús. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en la profecía de Oseas 6, 1 al 3, Dios anunciaba que cuando nos redimiera con la sangre del Mesías y lo resucitara en tercer día, también nos resucitaría simbólicamente a nosotros. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿A quién resucitó? A Jesús. Y con él a nosotros. Y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién. A Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, ¿y quién vendría a nosotros como la lluvia? Jehová. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y en Ezequiel 36, 25 al 27, Dios nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién nos limpiaría? Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, un corazón nuevo y una mente nueva. Y en ese corazón nuevo y en esa mente nueva escribiría su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar ahí. Y haré, yo voy a hacer. Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a hacer que puedan seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto, porque esa es la obra de Dios, del que tiene fe en Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orar a nuestro Dios y Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque la única forma que sea santificado por nosotros su nombre es que esté escrito en nuestra frente, y su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para eso, ¿qué le pedimos? Venga a nosotros tu reino. Hay que pedirle siempre que venga a reinar a nosotros. Y en Ezequiel 37, 13 y 14, Jehová nos dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, mi presencia, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Este es el pueblo que conoce a su Dios. Y en Isaías 26, 12 leemos: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Porque ¿quién hace las obras de los hijos de Dios? El que las hacía es Jesús. Como él dijo: el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y leemos en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa que Dios ponga su espíritu en nosotros? Su espíritu no es otra persona. Como le indica el salmista, significa que su presencia va a estar en nosotros, que Él va a morar en nosotros como oraba en Jesús, porque su espíritu es su presencia. Como leemos en Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Porque el Espíritu de Dios es la omnipresencia de Dios. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y después sigue siendo salmista: estaba maravillado por eso, por lo que él conocía de Dios, la omnipresencia de Dios, porque donde Dios está, está su espíritu. Como dijo Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Y quién nos ungiría con su espíritu? Jehová, como ungió a Jesús, como él leyó en Isaías 61, 1 y 2, porque la obra que empezó Jesús tenemos que terminar nosotros, y esta profecía es válida para nosotros, porque los siervos fieles también van a poder decir: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, porque Dios enviaría a sus siervos a predicar.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a quien, a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Jesús paró ahí y nos siguió leyendo, porque el resto de la profecía la cumplirían sus hermanos en el tiempo de la última generación. ¿Y qué espíritu tiene que estar en nosotros? El espíritu de Jehová el Señor, la presencia de Jehová el Señor. Como Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14, 10 al 12, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, como las haría nosotros. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora, por supuesto, Dios estaría morando en nosotros. ¿Y quién más estaría morando en nosotros? Jesús. Porque esa es la promesa del Padre al Mesías, que sentaría a su diestra en el templo del nuevo pacto, el templo edificado con piedras vivas, con los discípulos y hermanos de Jesús, el templo en el que se llevaría a cabo el continuo. Juan 7, 37 al 39, Jesús dijo, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué estaba diciendo? De mi interior corre el río que correrá del interior del que cree en mí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo por Jesús, no había sido aún glorificado. Porque Jesús iba a venir a morar con su Padre, como él lo dijo. Vendremos a él y haremos morada con él. Cuando Jesús fuera glorificado, se sentaría a la diestra de Dios y donde Dios pusiera su trono y su presencia, ahí estaría el Cordero inmolado y glorificado. Como lo anunció en la profecía por medio de David, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo David, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Jesús se sentaría en la diestra de Dios, ¿para qué? Para ser nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y como leímos en Zacarías 6, 12 al 13, el varón cuyo nombre se renuevo, que brotaría a Jehová, edificaría el templo de Jehová, Jehová sentaría ahí, pondría su trono, y a su lado estaría sentado ¿quién? Nuestro sacerdote, Jesús, el Mesías, y consejo de paz habrá entre ambos. Y en Apocalipsis 5, 6 leemos, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significa que Jesús tenga los 7 ojos, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? Que donde está la presencia de Jehová, Él va a estar. Por eso Él va a estar donde esté su Dios y Padre. Por eso va a estar sentado en su trono, a su lado, que es simbolizado en el santuario por el arca del pacto. El arca, que es un símbolo, el trono de Dios que Dios pondría en las piedras vivas que entraran por la puerta abierta a su casa, siendo el camino que Jesús nos abrió, el camino nuevo y vivo. Y que cuando entraran por la puerta estrecha a su casa, se transformaría en parte de la lámpara, porque es donde está el Espíritu de Dios, en ellos, morando en ellos, las piedras vivas, y el altar de incienso es donde ellos oran, y Jesús agrega incienso a sus oraciones, intercediendo por ellos, y finalmente, el destino final es la mesa de los panes de la proposición, panes sin levadura, ya sin ningún tipo de pecado, y ungidos con aceite como Jesús, que refleja ampliamente la imagen de Jesús y que tiene el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y como leemos en Apocalipsis 22, 1 y 2, después se me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Y dónde estaba ese trono? En las piedras vivas. Por eso, del interior del que creía en Jesús,
corría el río de agua de vida. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Mm? Y como dice Pablo en Romanos 8, 31 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que perdona acá nuestros pecados y va ensuciando su casa, su santuario, hasta el día de la expiación en la que Él tiene que ser juzgado y tiene que pagar por toda la deuda asumida al perdón de nuestros pecados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es la obra de Jesús, sentado a la diestra de Dios. Es nuestro sacerdote. ¿Mm? Y este es el verdadero Espíritu Santo de la promesa, la presencia del Padre y su Hijo en nosotros. ¿Mm? Como dice Juan en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quién moraba en ellos? Jehová y Jesús, el Mesías. ¿Mm? Y vamos a terminar, como nuestra lección habla de la oración de Jesús. ¿Mm? Vamos a terminar viendo toda la oración de Jesús. No vamos a sacar una parte, vamos a verla toda. Y vamos a hacerlo en forma rápida y sintética. Después de comprender de qué estaba hablando Jesús al hablar del reino de Dios, podremos comprender mejor su oración intercesora, en la que podemos ver que los sabios de Roma también cambiaron algunas de sus palabras. Pero eso no es un obstáculo para nosotros. Empecemos con Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantó todos los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Mm? Porque ¿cómo nos daría Jesús vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese conocimiento es la vida eterna. ¿Y cómo conoceríamos justamente a nuestro Padre y a nuestro hermano? La única forma es que fuéramos redimidos, que pudiéramos entrar a la casa de Dios, y Dios escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero para eso, justamente Jesús nos abrió el camino, ¿no? Tomando nuestro lugar, para nosotros podamos tomar el lugar de Él. Jesús nos dice claramente que la vida eterna es el verdadero conocimiento de Dios, de el único Dios verdadero. Fíjense, Él dice, que te conozca a ti, el único Dios verdadero. Porque para Jesús no había otro Dios, y eso es muy claro. ¿Mm? Descartando de plano la existencia de otra persona que sea Dios, y el conocimiento, justamente, que tenemos que tener es el de Él, el del santo, el verdadero Jesús, no el del falso. Y seguimos leyendo versículos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y acá queda entender estas palabras, que Jesús estaba con el Padre antes que el mundo fuese, pero Jehová es claro, con él no había otra persona que fuera Dios. Estas últimas palabras son palabras de los sabios de Roma, y eso es evidente, palabras que también incluyeron Juan 1, 1 al 4 y 14 para hacernos creer en el Verbo, el Dios Hijo y en la Trinidad. Y seguimos leyendo el versículo 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Mm? Ahora fíjense, Jesús salió de Dios porque brotó de Jehová. Es el nuevo humano de Jehová, no es otra persona. Sí, como él dice claramente, salió del Padre y ahora volvió al Padre. ¿Mm? No es otra persona que estaba con el Padre. Salió del Padre. Y sigue siendo, yo ruego, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque Él era Jehová. ¿No?
pero estaba como hombre. Pero sabía que todo lo de su padre era de él, porque él era su padre. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en qué? En el nombre de Jehová, para que sean uno, así como nosotros. ¿Por qué eran uno? Porque el Padre moraba en él. Jesús era uno de su Padre porque el Padre moraba en él. ¿Cuándo seríamos uno nosotros? Cuando Jesús y su Padre moraran en nosotros. Porque de eso está hablando Jesús. Y sigamos leyendo lo que dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Hacer la voluntad de Dios. La ley de amor escrita en su mente y en su corazón, como lo serían sus discípulos, y su gozo también era ver el fruto de la aflicción de su alma, sus hermanos siendo transformados a su imagen. Como leemos Salmos 48, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Guardar la ley de Dios, porque ese era el deseo de su corazón. Y sigue siendo Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque tendrían que estar en el mundo y ser testigos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y termina diciendo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque tendrían que alimentarse los discípulos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Como Jesús empezó a hacer que se alimenten cuando les abrió el entendimiento. Como Jesús, sus discípulos vivirían alimentándose de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No hay otra forma de vivir. Y sigue siendo Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Fíjense, esto es lo que toman el ecumenismo. Pero ¿qué dijo Jesús? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Como Jesús está unido a su Padre, para nosotros también estemos unidos. ¿A quién? Que también ellos sean uno en nosotros. Jesús está orando para que nosotros estemos unidos ¿a quién? A ellos, a su Padre y a Él. Para que estemos unidos al verdadero Espíritu Santo de la promesa, para que seamos parte del templo de Jehová, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y cómo creería? Hay una sola forma. Jesús ora para que seamos uno en ellos, en Él y en su Padre. Cuando Él y su Padre vinieran a morar en nosotros y estuviéramos unidos a la vid verdadera. Y el mundo creería cuando en nosotros se viera el fruto de la obra del Padre. No hay otra forma. Como lo dijo en Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Y eso solo es posible si el amor de Dios está en nuestro corazón, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, eso no es posible si Dios no mora en nosotros. Y termina diciendo Jesús, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Dónde estaría morando Jesús? En sus discípulos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea que ver el fruto de la obra de Dios en nosotros es para que el mundo conozca que Dios nos amó también. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde iba a estar Jesús? En el templo del Nuevo Pacto. ¿Y qué quería Jesús? Que todos fuéramos parte de ese templo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Por esto es importante para nosotros, porque los ecuménicos usan estos conceptos diciendo que lo importante es que nos unamos. No, lo importante es que estemos unidos al verdadero Dios y al verdadero Jesús. ¿Dónde estaría Jesús? En el templo de Dios, sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde estarían sus discípulos, todos los que creyeran en Él? En el mismo lugar, en el mismo templo, porque ellos serían el templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Como leemos en Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Se cumplía lo que Jesús había pedido? Sí, porque él estaba morando ¿dónde? En sus hermanos, con su padre. Y ellos eran uno en ellos. Por eso dice el autor de Hebreos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Y Jesús termina así su oración: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Cómo? Muriendo por nosotros, mostrando el verdadero amor. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el objetivo de Jesús. Que el amor de Dios esté en nosotros, para que tengamos vida. Y Él pueda estar también morando en nosotros, porque esa es la promesa de Dios al Mesías. Estas son las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Y para nosotros, para los adventistas del séptimo día, es la promesa de hacernos columnas en el templo de Dios. Cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra y los lugares asolados fueran reedificados. Porque de nosotros depende esto, porque Dios nos dio un trabajo. Y cuando lo hiciéramos, cumpliría su promesa. El Papa hizo una brecha en Santa Ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Cuáles son los lugares? Como dice Jesús: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Yo voy a ser parte del templo de Dios. ¿Por qué? Porque mi Padre y yo vendremos a morar en él y nunca más saldrá de allí. El que venza nunca más va a dejar de ser parte del templo de Dios. No va a ser vencido en la última batalla, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque ser parte de la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y lo importante es eso que tenemos que conocer, como Dios lo dijo por medio de Isaías. ¿Quién anunció? Jehová, el único Dios verdadero. No había otra persona que él conociera que fuera Dios. ¿Quién nos salvó? Jehová. ¿Quién nos hace oír? Jehová, como dijo Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y leemos en Isaías 43, 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, una persona singular, yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve, dice. Yo anuncié. ¿Quién anunció por medio de Isaías? Jehová. ¿Quién salvó? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. ¿Y quién nos hace oír sus palabras? Jehová. ¿Y quién cumple sus promesas en nosotros? Jehová. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ustedes son los que tienen que predicar el mensaje de los tres ángeles, anunciando quién es el Dios verdadero y mostrando al mundo cuál es el vino de Babilonia y cuál es la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que todo el que tenga hambre de justicia pueda vivir. Esa es la misión del pueblo adventista. Y la promesa para el pueblo adventista es hermosa. Dios nos hará columnas en su templo y nunca más saldremos de allí. Esa es la promesa para el pueblo adventista. Es la promesa de Dios, la promesa de Jehová. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso fin de sábado y una bendecida semana.